Buen día, grupo. El día de hoy vamos a continuar con las temáticas que tenemos al momento de dibujo arquitectónico, los elementos que conforman un plano arquitectónico. El video pasado vimos lo que es la planta arquitectónica de un pequeño espacio habitacional que es un pie de casa. Ahora, siguiendo con la secuencia, la siguiente planta que seguiría dentro de los elementos que conforman un plano arquitectónico, que a final de cuentas, aunque lo estemos haciendo en formato tamaño carta, pues toda esta serie de videos y de temáticas que estamos viendo están ayudando, aunque en la técnica de dibujo a mano alzada, que nosotros como estudiantes podamos tener los conocimientos básicos para poder representar el proyecto arquitectónico. Entonces la idea es de que todos y cada uno de ustedes, al término de esta serie de videos y temáticas, puedan tener los conocimientos mínimos básicos para dibujar el plano arquitectónico de su vivienda tal cual. Y bueno, pues esa es la meta y el objetivo, y creo y confío plenamente en todos y cada uno de ustedes que lo van a lograr. Entonces, como siguiente punto el día de hoy, vamos a desarrollar la planta de azotea. Entonces, recordemos el plano que tenemos o que realizamos la clase pasada, que fue la planta arquitectónica. Vamos a seguir con estas dimensiones, con estas medidas. Vamos a tener muy en cuenta esa lámina al momento de que hagamos la siguiente, ¿no? Y bueno, vamos a empezar por girar nuevamente nuestra hoja verticalmente. Vamos a trabajarla, y de la parte inferior hacia arriba vamos a dejar 2.5 centímetros, 1, 2.5, y empezamos trazando una línea horizontal. Esta línea horizontal vamos a trabajar ahora un poquito más cargados, ya bajo la experiencia de la lámina anterior. Vamos a trabajar un poquito más cargados de nuestro lado derecho. Por lo tanto, de izquierda a derecha vamos a dejar 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros. Y vamos a dejar a partir de ahí 6, que era el ancho del terreno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerden que estas medidas pues son referenciales y son a ojo. Entonces vamos a partir de ahí a trazar hacia la parte superior esas mismas dimensiones. Vamos a ver si quedan un poquito más verticales que la vez anterior, eso espero. ¿Sí? Y a partir de ahí vamos a marcar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. A partir de ahí una horizontal, y a partir de ahí cerramos con los 6. Vamos a hacer lo mismo: 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros, y de ahí verticalmente vamos a cerrar a la parte inferior. Observen que estoy utilizando trazos muy tenues todavía. No doy calidad de línea definitiva todavía, ni intermedio. ¿Sí? Son trazos auxiliares aún. Y bueno, ya que tenemos el terreno, vamos a generar nuevamente, siguiendo la secuencia, los ejes. Recordemos que el pie de casa tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros al frente. Por lo tanto, a partir de aquí trazamos línea de eje, línea, punto, línea. Luego teníamos 3 metros, 1, 2, 3 metros. Nuevamente trazamos eje, pero este eje, bueno, lo trazamos hasta terminar. Y tenemos otro eje a 1,80 m, es decir, antes de los 2 metros. 1, 2 metros, un poquito antes. Aquí trazamos línea de eje y queda por ahí. ¿Sí? Entonces el siguiente paso es trazar ahora los ejes verticales. Verticales ya tenemos el primero, faltaría un segundo, que era a los 3 metros 15, 1, 2, 3 metros 15,
Por aquí verticalmente empezamos a trazarlo y lo trazamos hasta este punto. Y hasta ahí termina lo que viene siendo la parte de la azotea. ¿Por qué cambia en la planta de azotea un poquito la disposición? Bueno, porque la azotea, bueno, pues es una losa, en este caso es una losa plana, hay que irlo explicando, que va a cubrir todo ese espacio. Y recordemos que después de trazar el terreno, en el procedimiento anterior habíamos trazado los muros de colindancia. En este caso, pues no tenemos una colindancia como tal, ¿sí? Entonces únicamente vamos a representar el perímetro, por consecuencia vamos ajustando ya con una calidad intermedia este perímetro. Verticalmente y horizontalmente, depende cómo lo quieran ver. Ahorita sí no puedo hacer referencia a que a línea vertical o línea horizontal porque se me van a confundir. Simplemente reproduzcan lo que observamos en el video. Y vamos a dar espesores en el muro. Entonces quedamos que era 1 milímetro arriba y 1 milímetro abajo aproximadamente, siguiendo la escala de 1 es a 100. ¿Sí? Tanto en la primera línea como en la segunda. En la segunda vamos a terminar un poquito antes y en la interna un poquito después, porque de ahí vamos a generar una línea vertical y otra línea vertical. La externa termina arriba y la interna termina debajo. Cerramos con una horizontal y cerramos con otra horizontal por debajo. Sin cerrar, aquí vamos a dar el espesor. Esto que estamos haciendo, jóvenes, se denomina pretil. El pretil es un muro que es perimetral a la losa, cuya función es evitar que cuando llueva y el agua cae en esa losa escurra por el perímetro de la losa. Entonces, en este caso, el pretil perimetral genera esta forma, una especie de L chata, y al interior vamos a dibujar lo siguiente. Siempre aquí vamos a darnos, ahora sí podemos dar la calidad de línea. Vamos a remarcar un poquito más. Y después las líneas verticales. Y con esto tenemos el perímetro, ¿sí? ¿Qué pasa en el área exterior? Bueno, vamos a generar una diagonal de esquina a esquina, otra diagonal de esquina a esquina. Vamos a remarcar la del centro, por ahí se me fue por debajo. Y vamos a colocar la leyenda vacío. Es decir, que cuando nosotros estamos en azotea, bueno, pues estamos obviamente en un nivel más alto, por lo tanto se denomina vacío. En la parte superior vamos a generar otros dos, de la parte central a la esquina y de la parte superior izquierda a la parte central de la construcción. Generamos otra de esta esquinita a la parte superior y de la parte central a la parte derecha. Dos líneas auxiliares, la leyenda vacío. ¿Sí? Ok, bueno, eso en cuanto al exterior. Ya en planta baja sabemos que acá hay colindancia, ya no repetimos eso, ya es un dato que ya se sabe desde la planta baja, no se repite. En azotea, toda esta losa de azotea, todo este espacio, bueno, se denomina azotea, planta de azotea. Vamos a generar el dibujo del tinaco, aproximadamente 1,20 m por 1,20 m, es decir, 1,2 por 1,2 centímetros, un cuadrado, y esta es la base y generamos una circunferencia que es el tinaco, el diámetro y dos diámetros menores que pues es la tapa del tinaco, ¿no? Dos líneas auxiliares y la leyenda tinaco.
Ahora, ¿qué sigue? Toda losa, si no es una losa inclinada, debe de tener una cierta pendiente para que el agua de lluvia desfogue hacia un tubo. Ese tubo se denomina bajada de agua pluvial. En este caso vamos a colocar una pequeña circunferencia con un asurado muy pequeñito, que apenas si se ve, y la vamos a denominar, dos líneas auxiliares, B.A.P. Es decir, bajada de agua pluvial. Y vamos a dar la indicación o la referencia de trazar unas flechas. Línea, cabeza de flecha, línea, cabeza de flecha, línea, cabeza de flecha y línea, cabeza de flecha. ¿Qué significa esto? Que vamos a colocar después una indicación por escrito, PENDE, P-E-N-D-E, 2%, pendiente, que es lo que significa 2%. Y vamos a colocar el título de este espacio. Entonces es azotea. Y vamos a dibujar el nivel gráfico que vimos en la clase pasada, línea horizontal, línea vertical, una pequeña circunferencia, rellenamos la circunferencia superior izquierda y Bueno, espero que no se esté escuchando tanto ese ruido, pero bueno, es el nivel gráfico, pero son las hermosuras de las clases en línea. Nivel más 2.70. ¿Sí? ¿Qué significa? Que de la planta baja, recuerdan el acceso que teníamos, que era este pasillo de acceso, aquí teníamos 10 centímetros, luego 15 dentro de la casa, y desde el nivel 0, que es el nivel de jardín, tenemos 2 metros con 70 hacia donde está la losa, ¿sí? En ese nivel de losa, es decir que nosotros parados sobre la losa de azotea estamos a 2 metros con 70 centímetros sobre el nivel normal del piso. Recordemos que más o menos a 1 metro por aquí pasaba la línea de corte, si recuerdan. Entonces línea, 2 puntos, línea, ángulo a 45, flecha hacia arriba, ángulo a 45, flecha hacia arriba, 2 líneas auxiliares, corte transversal a A'. Y verticalmente nuestro corte pasaba más o menos a la mitad del sanitario, a la mitad del baño, por esta distancia aproximadamente. Entonces verticalmente, línea, 2 puntos, 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 línea, 2 puntos. Cerramos ángulo a 45, flecha hacia mi derecha, ángulo a 45, flecha hacia mi derecha, 2 auxiliares, corte longitudinal B'. ¿Sí? Bueno, ahí se desfasa un poquito. B'. En este punto tenemos únicamente la planta de azotea y sus elementos al interior de ella. Serían los elementos mínimos básicos que yo les solicitaría. Mas sin embargo hay otro tema interesante aquí, que es el de la aplicación de sombras, por cuestiones tanto de tiempo para el dibujo del plano y cuestiones de logística en cuanto a tiempos. Voy a hacer una explicación muy rápida, espero se entienda, pero bueno, lo que debemos de considerar al momento de dibujar una sombra proyectada en planta de azotea es que todo elemento arquitectónico en planta tiene una altura. Entonces, aquí sabemos que tiene 2 metros con 70 desde el nivel 0 hasta la losa, pero de la losa hacia arriba el pretil tiene una dimensión. Vamos a considerar que el pretil
tiene una dimensión de, pues la mínima yo creo, ¿no? Sería como para tapar el tinaco y que desde fuera no lo viéramos. Que tenga por lo menos 1,80 m adicional a esta medida. Entonces va a tener una cierta altura que nos va a generar una sombra sobre esta losa de azotea. Pero ¿qué va a pasar si nosotros la proyectamos? Nuestra sombra de la losa, del pretil sobre la losa, va a quedar pues muy prolongada. Entonces aproximadamente, si siguiéramos la dimensión exacta, quedaría por aquí, porque aquí tenemos 3 metros a eje, entonces la mitad, 1,80 por aquí más o menos, ¿no? Entonces se va a oscurecer demasiado nuestro dibujo. Entonces, por esa razón, únicamente quisiera yo hacer ¿cómo les diré? Pues únicamente la indicación, ¿no? de cómo se vería un ángulo aquí a 45, cerraríamos aquí y cerraríamos aquí, ¿sí? Porque este pretil pues tiene 1,50 m. Vamos a hacerlo y con un asurado muy tenue para no afectar tanto la calidad del dibujo. Entonces, a 45 grados vamos a utilizar ese ángulo, cerramos aquí, vamos a cerrarla y de aquí cerramos, ¿sí? Entonces toda esta zona quedaría con sombra, ¿no? No la voy a trazar, simplemente hago digamos que la indicación, cómo se haría, pero para que no se sature y se pierda la intención. Mi tinaco también generaría sombra, entonces a 45, a 45, a 45. Y si por ejemplo mi base del tinaco tiene 60 centímetros, pues yo voy a darle una cierta altura, aquí la cierro, y después el tinaco, esa altura que tiene el tinaco, va a generar otra sombra. Todo esto iría asurado, ¿sí? Y finalmente a 45 grados, a 45 grados, a 45 grados y a 45 grados, a 45 grados. Si esta losa de azotea tiene 2,70 más 1,80 m de pretil, va a generar una cierta sombra. En este caso voy a darle esta medida, esta otra la sacamos paralela únicamente, la sacamos únicamente vertical y aquí, ¿sí? Entonces digamos que la sombra proyectada sería esta parte hasta aquí, de aquí verticalmente, de aquí horizontal, de aquí vertical y de aquí a 45 grados, porque nuestra sombra proyectada viene del lado derecho hacia atrás, ¿sí? No daré más detalle, no voy a achurar porque siento que ya se haría inentendible el dibujo. Entonces, es más, si gustan ustedes en el dibujo, no tracen la planta, es simplemente una explicación que considero sumamente pertinente, que dentro de los conocimientos que ustedes deben de tener o de contar con él, es que sepan, conozcan cómo surge o cómo se desarrolla el trazo de las sombras en planta de azotea, ¿sí? Entonces, no las tracen, ¿sí? De hecho, no las tracen, para que no se complique el dibujo. El siguiente paso sería ahora trazar nuestras acotaciones. Las acotaciones, ya hemos hecho un primer ejercicio, vamos a dejar una cierta separación, simplemente que libre esto, lo que es la línea de corte, y a partir de ahí vamos a trazar vertical y vertical, y después dejamos aproximadamente 1 centímetro de separación entre cada una. La primera línea de acotación va a medir el ancho de muro, es decir, punto 15, luego viene este muro verticalmente, punto 15, y finalmente este vertical, punto 15. Y bueno, ahora parece que viene el del agua. Y bueno, cabezas de flecha, ¿sí? Líneas auxiliares, una de lado a lado, muy clara, 0.15, aquí al interior me queda 2.93, 0.15 al centro,
2.62 metros y 0.15. Primera línea de acotaciones lista, realizada. Segunda línea de acotaciones, recordemos que esta segunda línea de acotaciones va a ejes totalmente. Entonces la primera va a paño, la segunda va a la mitad del eje, queda por aquí, y la tercera a paño. ¿Sí? Cabezas de flecha en esas intersecciones. Líneas auxiliares para trazar la cifra corta o número de la acotación. 2.93 más .15 más .075 nos da 3.15. De este lado tenemos 2.62 más .15 más .075, que es la mitad de este muro, nos da 2.85. ¿Sí? Y en la parte superior, ya con eso terminamos la segunda línea de acotación. La tercera línea de acotación es simplemente pues lo que mide de lado a lado, de paño externo a paño externo, cabezas de flecha, dos líneas auxiliares, 3.15 más 2.85 son 6 metros. Ejes, trazamos línea auxiliar, línea auxiliar, línea auxiliar siguiendo el eje, luego una horizontal, 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 trazamos aproximadamente 9 milímetros diámetro de circunferencia, poquito menos del centímetro, y enfatizamos línea vertical, línea vertical, línea vertical, línea vertical, porque estamos haciendo los ejes verticales. Dos líneas auxiliares al interior y vamos a marcar el eje 1, luego el siguiente eje, perdón, aquí no es el eje 1, es el eje A, bueno, eje A. El siguiente sería el eje B. Vamos a revisar la planta, que en efecto sea el eje B, ¿sí? Y finalmente terminamos el eje C, estaba dentro del sanitario, y el eje D, el eje de la extrema derecha, ¿sí? Bueno, por ahí ya cometimos ahí el detalle. Acuérdense no borrar. Yo les pongo el ejemplo, entonces no borramos. Ya falta únicamente la parte final de las cotas del lado izquierdo. Alineamos un poquito la hoja para que salga de acuerdo en el video y empezamos con la horizontal. Ya tenemos acá la horizontal trazada en la parte baja. Empezamos por este lado, la primera línea de acotaciones, luego viene la segunda, luego viene la tercera. Entonces la primera muro no hay, por consecuencia queda así, normal. Aquí sí hay muro, entonces seguimos la secuencia del eje y de aquí hacia arriba y hacia abajo 1 milímetro tenemos la línea de acotación. Siguiente tenemos el eje, seguimos el sentido y 1 milímetro arriba, 1 milímetro abajo, a tanteo. Siguiente seguimos la secuencia del eje y 1 milímetro arriba, 1 milímetro abajo, y seguimos hasta la parte inferior y ya no hay muro, ¿sí? Entonces en este caso lo único que vamos a trazar, cabezas de flecha, circunferencia, 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 circunferencia pequeñita, y vamos a empezar a trazar líneas auxiliares para los números. De abajo a arriba son 5.92. ¿Por qué 5.92? Porque son 6 a eje menos .075, que es este pequeño pedacito de muro, que es la mitad de aquí, 5.92. Luego aquí 0.15. Seguimos, aquí quedamos que eran 3 a eje, menos .075 menos .075 son 2.85. ¿Sí? Siguiente, el muro, bueno, pues tiene 0.15. La siguiente medida tenemos 1 metro con 65, que es la medida interna. ¿De dónde saco ese 1.65? Pues porque es 1.8 a eje menos .075 menos .075 son 15 centímetros, 1.65 más 15 son 1.80. Siguiente medida, 0.15
que es lo que mide el espesor de este muro, y cerramos con 1.13, que es la medida que hay de la parte superior al eje más 0.075, que eran 0.98, descontando 1.15, que es el muro, imaginariamente si estuviera 0.98 y 0.075. Siguiente línea de acotaciones es la segunda línea, que va únicamente refiriéndose a ejes. Ya aquí más o menos lo había trazado, pretrazado. Y esto, remarcamos verticalmente. Ahora sí, cabezas de flecha. En cada cruce. Y nos vamos trazando números. 1.13 más 0.075 nos da 1.20 a eje. El siguiente que damos queda 1.65 más 0.075 más 0.075, 1.80. La siguiente 2.85 más 0.075 más 0.075, 3 metros cerrados. Y finalmente 5.92 más 0.075 son 6 metros. Finalmente la cota general, la tercera cota, pues es la cota general de lado a lado. Sumamos únicamente 6 más 3, 9, más 1.20 y 1.80 son 12 metros. Siguiente paso, bueno, pues generamos los ejes, línea horizontal basándonos en los mismos ejes trazados, línea horizontal y línea horizontal. Trazamos una línea vertical de lado a lado, trazamos circunferencia aproximadamente 9 milímetros, esa me quedó un poquito grande, 9 milímetros de diámetro, casi el centímetro. Y en este caso, ¿cuáles vamos a acentuar? Pues únicamente las líneas horizontales, ¿sí? Porque estamos generando ejes que hacen referencia al eje horizontal. Dos líneas auxiliares al interior para trazar el número. Ahora sí, el número. Tenemos el eje 1 en la parte superior, eje 2, eje 3, eje 4 y eje 5. ¿Sí? Y bueno, terminamos cabezas de flecha, y en la parte inferior vamos a colocar con letras mayúsculas el nombre de esta planta. Pues es planta de azotea. Hoy estamos a 5. Y bueno, pues con esto concluimos el dibujo de la planta de azotea. No olviden seguir todas las recomendaciones en el dibujo y recordar siempre lo que hemos hecho antes. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video y hasta pronto.